Voy a estar hablando hoy, y si quieren hacer la referencia, buscar el libro de Filemón en el Nuevo Testamento. El título de lo que voy a estar hablando hoy es El poder de perdonar. Y un subtítulo, La valentía de hablar. El poder de perdonar, y el subtítulo es La valentía de atreverse a hablar. En el libro de Filemón, y vamos a estar buscándolo. Es interesante porque es un libro que tiene solamente un capítulo. Pero normalmente como yo trabajo las notas que estoy haciendo, normalmente ya los lunes, yo termino acá, y ya el lunes yo estoy arrancando como con un bosquejo. Tengo puntitos y bosquejos, quiero hablar de esto, esta referencia. Y el libro de Filemón es el libro, ¿verdad?, del Nuevo Testamento que menos capítulos tiene. Y es el más, se me hizo bien complicado buscar desarrollo para un libro tan sencillo, porque es un libro que tiene un capítulo, pero tanta enseñanza importante el libro de Filemón. Bien interesante. Entonces, no fue hasta, normalmente ya lunes y martes, ya yo tengo mis notas y estoy entonces, pero no fue hasta el jueves, que yo lo que me tarda 1 o 2 días, me tardó casi toda la semana, porque el libro tiene muchas cosas y quería, Señor, ayúdame a poder expandir en esto que es tan interesante, tan importante. Para darles un poquito de contexto, antes de que entremos al libro, la carta de Filemón se la escribió Pablo, el apóstol Pablo, a Filemón. Pablo estaba preso en este tiempo. Se entiende que él tenía aproximadamente 60 años de edad. Y la carta dice, en referencia, yo soy viejo y esto, uno pensará, 60 años no es tan viejo. Pero recuerda que ese tiempo atrás la expectativa de vida no era la misma, la medicina no era la misma, el cuidado no era el mismo. Y aunque se creía que Pablo estaba preso en la casa, en house arrest, igual no había aire, no había agua potable, no había diferentes cosas. Entonces 60 años en aquel tiempo posiblemente eran 80 años hoy, 85, 90. Él se consideraba una persona mayor y lo dice en la carta. Pablo le está hablando a Filemón, y lo vamos a ver ahora, y Onésimo era un esclavo de Filemón, y Onésimo se había escapado. Onésimo se había ido. Y posiblemente le había robado a Filemón también, y lo vamos a ver en la carta. Entonces, para darle una base, Pablo le está escribiendo la carta a Filemón, quien era el dueño de Onésimo. ¿Ok? Vamos a buscar Filemón 1:1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos las Escrituras. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, el amado y colaborador nuestro, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Recuerda, está hablando de Filemón, a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a ustedes, de parte de Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo. Déjenme darle una advertencia, o en inglés se le dice un disclaimer, una advertencia. Los domingos, por lo general, la palabra de domingos está diseñada para no ser tan elaborada, no ser tan profunda en cuestión de estudio, porque para eso son los miércoles, para eso son los institutos, para eso son ese tipo de cosas. Entonces, lo que es el domingo, la palabra está diseñada para ser no superficial, pero para no tan profunda. De hecho, hay un teólogo moderno hoy que se llama Tom Wadsworth, que él hizo su disertación en su doctorado en el seminario, y él estudió el Nuevo Testamento, y él dice, la gente en el Nuevo Testamento, los hermanos, no se reunían como nosotros hacemos hoy, no adoraban, no se reunían, y eso es un tema bien interesante, pero para darles una idea de lo que les voy a estar hablando. Entonces, a veces por eso hacemos series. Por ejemplo, Santiago lo dividimos en 3 partes, porque no se puede ir tan profundo, pero tampoco lo queremos dejar tan superficial. Entonces, el disclaimer es que esta palabra de hoy tiene un poquito como de estudio, porque es que les dije, el libro es muy interesante, muy corto, y es como algún tipo de estudio más o menos, pero muy interesante. Un solo capítulo, no lo vamos a poder leer todo completo, pero les recomiendo que después, si pueden, hoy en la noche, antes lo lean con detenimiento, el libro, la carta a Filemón. Es muy, muy interesante, pero otro disclaimer es que yo estoy a favor de Pablo. A mí me gusta la vida de Pablo. A mí me gusta estudiar la vida de Pablo. Luego de Jesús, la historia más interesante y la vida más interesante para mí es la de Pablo. Porque Pablo era básicamente un erudito. Pablo se podía hablar con usted como hablaba con el otro. Él hablaba de cualquier manera. Él sabía hablar.
Él sabía hablarle a los reyes, él sabía hablarle a los pobres, él sabía hablarle a los obreros, él sabía hacer de todo esto. Él era una persona que trabajaba por su sustento, recibía donaciones, pero trabajaba por su sustento. Era una persona que siempre ponía al Señor Jesús primero. Él era una persona que era griego, era judío, era fariseo, era romano, tenía todo esto, pero él siempre decía, pero soy esclavo del Señor. Y si lo vemos al principio, donde dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Esa siempre era la carta de introducción de Pablo. Y por eso a mí siempre me ha gustado la historia de él. El libro de Hechos habla mucho de su historia, habla de su conversión, habla de diferentes cosas. Luego lo vamos a estar hablando. Pero mira lo que dice Filipenses 3, 4, 5 y 6. Acerca de Pablo, dice, si alguno cree tener que confirmar en la carne, yo, Pablo, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Qué interesante, ¿verdad? En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pablo era un seguidor serio, fiel, y él lo muestra en sus cartas, y lo vamos a ver en la carta de Filemón. Recuerda, el título es El poder de perdonar y atreverse a decir las cosas. Lo que Pablo le va a decir a Filemón aquí no es poca cosa, no es algo que cualquiera se atreva a decirle. Si alguno cree tener confianza en la carne, yo más, dice Pablo, pero toda la gloria se la da. Mira lo que dice Hechos 18:3, y no he entrado a Filemón todavía. Menciona que Pablo trabajaba haciendo tiendas, dice que era su oficio. Pablo era trabajador, Pablo era obrero, Pablo era servidor. Y por eso es el disclaimer, ¿ok? Pablo le está escribiendo a la fe, a un hermano de la fe, Filemón, ¿ok? Pablo, desde la cárcel, escribe diferentes cartas, varias cartas, a varios lugares, a varias personas. Y esta carta que la vamos a presentar es una carta a su amigo Filemón. Para darles un ejemplo, en nuestro tiempo es como ustedes han escuchado el profeta Billy Graham. ¿Saben quién es Billy Graham? O G.J. Ávila, ¿verdad? Que es más conocido. Imagínense que G.J. Ávila o Billy Graham me escribiera a mí una carta, a mí personalmente, y me escribiera y me dijera, mira mi hermano, un ejemplo al hermano Guillermo, mira mi hermano, tuviste un problemita con el hermano Guillermo, pero perdónalo. que me diga Billy Graham, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a escuchar, ¿verdad? Si el hermano Billy Graham, claro que fallecido, pero yo lo voy a escuchar porque es una persona de respeto, es una persona que ha proclamado el evangelio. Así quiero que vean a Pablo con ese estatus escribiéndole a un hermano de una iglesia local, de un lugar local. Imagínense eso, esta carta va a tener efecto en mí, ¿verdad? En Filemón, como lo tuviera en mí si Billy Graham me hubiese escrito, un hombre que estuvo 70 años en el ministerio. Pablo estuvo muchos años también. Pero consideremos esto, Pablo nunca niega quién es Cristo, y cuando se acerca a Filemón, siempre le dice, siervo de Cristo. Otras versiones dice, esclavo de Cristo. Esa siempre es su carta de introducción. Yo, Pablo, obrero del Señor, esclavo del Señor, como sea, él nunca niega esto. No importa qué vergüenza le presenta, no importa qué situación, yo soy cristiano. Eso, él arranca ahí, ¿ok? Pablo, igual que nosotros, tuvo un antes y un después. Él tuvo un antes violento. Y fue a través de todo esto que él aprendió. En la carta de Filemón no vamos a encontrar violencia, como Pablo solía hacer, pero vamos a encontrar sabiduría, amor, entendimiento firme. Hay algo diferente en ser firme a ser violento. Y luego de esto, cuando Pablo necesita hacerlo, le da una palabra blanda. Es interesante porque Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. ¿Verdad? Esto debemos aplicarlo siempre con todo. Imagínense, debemos tener siempre este tipo de respuesta blanda, todo esto. ¿Okay? Pero vamos a seguir con Filemón. Filemón 1, vamos a ir del 4 al 7. Doy gracias siempre a mi Dios, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús hacia todos los santos. 6. Y de manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros, para la gloria de Cristo. Recuerda, Cristo siempre, siempre Cristo. 7. Porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, por los corazones de los santos, oh hermano, han sido confortados por medio tuyo. Mira lo que le dice, oh Filemón, te admiro, tu fe es tremenda, le doy gracias a Dios por ti. Ojo, él no le ha tirado el bombazo todavía a Filemón.
Sí, lo está haciendo sutilmente, lo está haciendo de manera que Filemón, inteligentemente. Eso nosotros lo podemos aplicar, nosotros tenemos que aplicarlo. Él le va a tirar un bombazo a Filemón, pero él no se lo ha tirado todavía. Él está diciendo, wow, la gente ha sido bendecida por ti, tu fe, tu paciencia, tus oraciones. Te bendigo, te alabo y me anima a mí también, le dice Pablo. Es muy interesante porque Pablo se había convertido en un hombre sabio, con poder en la iglesia. Él era conocido, tenía fama y tenía mala fama también a veces, pero él era un hombre famoso, era conocido. Todavía no le había tirado el bombazo. Filemón 1, 8 y 9. Por lo tanto, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que te conviene, más bien intercedo en amor, siendo como soy, Pablo, anciano, le estaba diciendo, siendo viejo ya. ¿Te acuerdas que te dije que él tenía aproximadamente 60 años, pero él se consideraba viejo ya, porque era un hombre que había sido abusado, era un hombre que había sido lacerado, un hombre que había pasado, como decimos, la seca y la meca. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. La palabra ordenarte, donde dice en el versículo 8, que Pablo usa en el versículo 8, es la palabra original epitazo, con doble S, epitasso. Y quiere decir una orden de autoridad que no se puede ignorar. Se usa esa palabra también en Marcos 9, 25 y mira cómo se usa. Pero cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu inmundo y sordo, yo te ordeno, esa palabra epitazo, con autoridad, yo te ordeno, sal y nunca más entre. Así se usa esa palabra, así esa palabra Pablo está usando. Yo te pudiera ordenar, le dice a Filemón, pero no lo voy a hacer. Mejor te hablo en amor. Una orden absoluta, y Pablo le dice, yo pudiera darte tal orden, pero prefiero darte la oportunidad de hacerlo en amor. Filemón 1, 10 al 14. Intercediendo, la palabra intercediendo es paracaleo, que es rogar. Intercediendo ante ti, o sea, rogándote, ¿ok? Rogándote ante ti por cuanto a mi hijo Onésimo. Onésimo era el esclavo, y la palabra Onésimo quiere decir útil. Él era útil. Rogándote a ti por cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado. Y la palabra engendrado ahí, les traduzco estas palabras porque en el original tiene una importancia, una connotación tan maravillosa. La palabra engendrado quiere decir convertir, y la palabra era genao, convertir. O sea, no está hablando de que lo engendró físicamente, pero lo convirtió. A quien he engendrado en mis prisiones. El versículo 11 dice, en otros tiempos él te fue inútil, pero ahora él es útil tanto para ti como para mí. Versículo 12, yo te lo vuelvo a enviar a él, que es mi propio corazón. Yo deseaba retenerlo conmigo para que en tu lugar me sirviera en mis prisiones por el evangelio. 14 dice, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino de buena voluntad. Onésimo fue un esclavo de Filemón, y no debemos pensar en la esclavitud como la esclavitud de los africanos en los últimos tiempos. No era ese tipo de esclavitud. Habían personas que se convertían en esclavos voluntarios para pagar deudas, para pagar diferentes situaciones. Estaban 7 años de esclavitud. Entonces, Onésimo, tal vez, sí o no, pero no necesariamente era un esclavo así con cadenas como lo eran los esclavos que miramos hoy día, que pensamos en ese tiempo. Pero sí era un esclavo por consiguiente, y veremos que él se llevó algo, parece que se llevó algo. ¿Ok? Continuemos, quiero continuar con Filemón, versículo 15. Pues quizás por esta razón se apartó de ti por un tiempo, para que lo recobres ahora para siempre. Ya no como un esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, con mayor razón para ti, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. 18. Y si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Voy a leerles otra vez. Si en algo él te hizo daño o si algo él te debe, ponlo a mi cuenta. Hay algo tan maravilloso en el acto de perdonar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te dije el poder perdonar y poder decir las cosas como son, firme?
Mira lo que dice Marcos 11:25, dice, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónelo, para que también su Padre que esté en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Perdonar es algo que no solamente nos ayuda a nosotros mismos, pero a nuestro hombre interior, a nuestra mujer interior, porque perdonar nos acerca al Padre, perdonar nos hace hacer release, let go. Perdonar, cuando nosotros estamos cargados con algo que tenemos que perdonar, cuando tenemos esa cuestión acá adentro, nosotros no podemos operar, no solamente como Dios quiere que opere, pero nosotros no podemos operar en nuestra naturaleza tranquilamente, libremente, en paz, porque tenemos algo aquí que no hemos dejado ir, algo que no nos deja pensar. Y Pablo le está diciendo, hay algo bien importante, hay algo bien interesante en perdonar, hay algo bien importante en dejarlo ir. Él ofendió a Filemón, no hay duda, ahí lo estaba, es un esclavo. La ley romana, la ley judía, acertaba de que Onésimo era propiedad de Filemón. Nosotros tal vez hoy pensamos, que esclavitud, bueno, esa era la ley en ese tiempo. Y la ley decía, sí, tú lo compraste, él es tuyo. Y Pablo le está diciendo, sí, te hizo daño, sí, posiblemente te robó algo, pero yo te pido, te ruego que lo perdones. Qué interesante. El versículo 14 vuelvo, dice, pero sin tu consentimiento no quise hacer nada. Pablo le dice, yo tengo la autoridad, ¿verdad? Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad de decir, me quedo con él, pero no lo voy a hacer así. Porque entonces, ¿qué tipo de relación sería eso? Eso sería la relación de un rey a otro esclavo. Lo estamos tratando de manera incorrecta, ¿verdad? Es en amor. Ahora las cosas cambian. Cuando nosotros estamos en el Señor, cuando venimos al Padre, las cosas cambian, todo cambia. Esto no es forzado. Ahora hay un aspecto de amor, ahora hay un aspecto de misericordia que tenemos que practicar y presentarle al Padre. Si me respetas y me amas, si me apoyas, si me honras, recíbelo como a mí mismo. Qué interesante. Pablo le estaba presentando esto a Filemón. Le dice, lo perdiste por un tiempo, pero ese tiempo fue valioso para él porque ahora él encontró la vida eterna. ¿Sabes? Tú le diste la oportunidad de irte. No, se fue obligado, pero el Señor lo encontró, el Señor lo ayudó porque el Señor obra a veces de manera misteriosa, a veces no tan misteriosa, ¿verdad? A veces el Señor obra de manera directa, pero a veces son maneras misteriosas. Y entonces hay algunos argumentos que dice que Onésimo sabía que Pablo estaba en Roma, que él fue directamente donde él, porque tenía miedo de que lo iba a matar. La Biblia no dice eso. Podemos hacer estudios y todo. La Biblia lo que menciona es que Onésimo recibió al Señor a través de Pablo mientras Pablo estaba esclavo y estaba preso. Y Pablo conoce lo que es ser esclavo también. Él conoce lo que es estar preso, él conoce lo que es estar en situaciones. Pablo se estaba refiriendo a Filemón acerca de Onésimo como si fuera su propio hijo. Porque es que se convirtió en un hijo. Porque lo que sucede es que cuando nosotros venimos al camino del Señor y nos relacionamos, ya no somos amigos, ahora somos como familia. Y más aún Pablo, que tenía el corazón, ese corazón de apóstol que proclamaba al Señor, especialmente a los no judíos. Le dicen el apóstol de los mundanos, de los no judíos, de los gentiles. Él tenía un corazón enorme por las personas que no eran judías. Y Onésimo era un esclavo, lo peor de lo peor. Onésimo no tenía valor delante de su dueño, delante de su gente. Tenemos que pensar también que Filemón posiblemente, a pesar de que era un cristiano y tenía una iglesia en su casa, posiblemente era un hombre de dinero, un hombre pudiente, porque para tener esclavos tenías que tener algún tipo de recursos. Entonces, tal vez el Señor también estaba trabajando con Filemón de una manera diferente en su corazón. Pablo le dice, mira, me conoces, somos hermanos, tienes una iglesia en la casa, te respeto, pero hay algo que estás haciendo o hay algo que estás pensando que no te está permitiendo dar el próximo paso a acercarte al Padre. Hay algo que tienes que perdonar y soltar. Todos nosotros tenemos algo que perdonar y que soltar, todos. Todos tenemos algo. Poco, mucho, pequeño. Y nosotros también estamos en la situación de Filemón, por ejemplo. No lo voy a soltar, que es mío, que yo trabajé por esto, que esto me costó. Lo que pasa es que si nosotros no soltamos eso que el Señor nos está diciendo que soltemos, entonces no podemos recibir lo otro que Él tiene para nosotros. ¿Qué vale? ¿De qué vale tener tanto? Tener todo, pero infeliz, sin paz, con situaciones. Hay una diferencia grande en tenerlo todo en el Señor. No hablando de recursos materiales, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa alegría por el Evangelio, esa alegría por vivir. Eso lo da solamente el Señor y lo hace cuando nosotros estamos prestos a dejar ir,
hay que dejar ir. Filemón tenía que dejar ir a Onésimo, no físicamente solamente. Porque, por ejemplo, si él lo hubiese dejado ir y si él hubiese estado bien, ¿por qué Pablo tenía que escribir una carta? Pablo le escribe la carta porque ya había escuchado posiblemente que Filemón decía, cuando coja a Onésimo lo degollo. Entonces había algo en su corazón que no había dejado ir. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3:7, debes nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Debes nacer primero. Onésimo nació nuevamente con Pablo en el Señor, en el camino del Señor. Ya eso lo hace un ciudadano del reino diferente. Ya no es un esclavo simplemente. Ya nosotros no somos esclavos simplemente. Hay algo diferente. Esto fue un nuevo nacimiento, fue muy importante. Además de ser el Mesías y todo lo que Él es, a mí personalmente me hubiese gustado conocer a Jesús o verlo, porque me parece bien interesante cuando Jesús le dice a Nicodemo esto, cómo Jesús actuaba. Jesús no era una persona, si miramos, muy emocional. Él era fuerte. Él era un hombre fuerte. Mujer, tú, ¿qué te dije? Él no era un hombre, mira, papito, que si esto, no. Él no era eso. La Biblia no lo describe a él así. La Biblia lo describe fuerte, estable, un hombre que tenía su palabra y decía, no, sales y te vas y se acabó. Él era así. Y cuando él le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo otra vez, Pablo dice, él nació de nuevo. Entonces, si Filemón y todas estas personas estaban entonces en el camino del Señor, pero había algo que no habían soltado, y eso nos tiende a suceder a nosotros. Estamos caminando con el Señor, caminamos con Él, pero todavía hay cosas que dejamos agarrar. Y decimos, Señor, yo confío en ti, pero yo voy a hacer. Entonces hay algo que tenemos que soltar. En Juan capítulo 5, cuando Jesús tenía sed y se encontró con una samaritana, Él le pide agua a ella, y ella se sorprendió. Samaritano, judío, no había una conexión, no se llevaban bien. Y mucho menos un hombre con una mujer públicamente hablarle, imposible. Esta mujer se sorprendió. Jesús estaba cometiendo un doble pecado, según ella, hablando con una mujer y hablando con una samaritana. Si tú supieras, mira lo que le dice Jesús, si tú supieras quién te está hablando, Jesús le quiso decir, si tú supieras que yo estuve allí en la creación, le quiso decir esto, que yo te diseñé, que yo te engendré, si tú supieras eso, tú me estuvieras pidiendo agua a mí. Pero no agua esta que te das, agua de vida. Entonces es bien interesante porque el Señor nos da todo esto y Pablo le dice a Filemón, todo lo que nosotros necesitamos lo hemos recibido del Padre. Todo ya lo hemos recibido. ¿Sabes? Tú estás diciendo, él se fue, él se quedó con algo. Ok, está bien, yo te lo pago. Y voy a continuar leyendo en el versículo 19, pero el poder del evangelio lleva a Pablo a defender a su hijo y a veces hay que decir las cosas con amor, pero decirlas. El versículo 18, ¿dónde lo tengo? El 15 dice, el 17 le dice, así que si tú me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y el 18 dice, y si en algo él te hizo daño, ponlo a mi cuenta. Pero mira, ahora viene el bombazo, yo creo. Ahora viene el bombazo en el versículo 19. ¿Dónde estoy? Acá. Mira lo que dice. Con esta firma, Filemón 1:19, con esta firma, que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Ok. ¿Por qué Pablo dice con esta firma y con esta letra? Posiblemente Timoteo, quien él anuncia al principio de la carta, estaba escribiendo la carta. Si Pablo estaba viejo, si estaba mal, tal vez no veía bien, tal vez algo, entonces Timoteo se convertía en un escriba de él y le ayuda a escribir la carta. Mientras Pablo se la dicta, él la redacta. Pero en esta parte, en el versículo 19, dice, con esta firma, con mi puño y letra, yo me comprometo a pagarte todo lo que te debe. O sea que Onésimo se había robado algo material, ¿no? Pero mira la parte que yo creo que es el bombazo. Aunque, francamente, no deberías cobrarme nada, dice. Pues todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres, me lo debes a mí. Eso no es algo fácil de decir. Pero hay que decir estas cosas. Estas cosas son muy importantes. Pablo, ¿por qué les di un perfil de Pablo al principio? Porque Pablo no se caracterizaba por ser fuerte, por ser un hombre de que dame lo mío, yo soy dueño de eso. No, él no era así.
Pablo era un hombre moral, él se había convertido en un hombre moral, él era un seguidor serio, honesto de Cristo. Pablo al principio siempre decía, yo soy un siervo de Cristo. Entonces, cuando él le tira ese bombazo a Filemón, era por algo. Era algo muy importante. Él estaba defendiendo a su hijo. Él estaba defendiendo el evangelio. Entonces, a veces nosotros tenemos que decir cosas que no queremos decir, pero hay que decirlas. No voy. No quiero. No me gusta. No está bien. Detente. Se acabó. A veces hay que decirlo. Mira qué interesante. Lo voy a leer otra vez, el versículo 19. Con esta firma que es de mi puño y letra, yo, Pablo, me comprometo a pagarte todo lo que te debe, aunque francamente tú no deberías estar cobrándome nada a mí. Pues todo lo que tú tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. El 20, hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. O sea, todo siempre es Cristo. Todo, siempre, siempre. Con Pablo, con todo es Cristo. Oh, yo no soy fuerte. No. Jesús es fuerte a través de mí. Yo soy fuerte en el Señor. Yo hago esto por el Señor. No es mi propia idea, no es mi propio deseo. Yo no tengo buenas ideas ni buenos deseos a menos que no sea a través del Padre. Yo no sé amar a mis hijos a menos que no sea a través del Señor. Yo no sé ser un buen esposo a menos que no sea, porque nada en el mundo me lleva a eso. A mí nada me enseña, a menos que no sea la Biblia, a nosotros, nada nos enseña a ser buen ciudadano, a ser buen padre, a ser buen hijo. Nada. Solamente la palabra. Por eso Pablo siempre lo lleva todo a él. Él no coge nada del crédito. Él dijo, cuando les hablé, yo puedo llevarme crédito de decir, soy fariseo, hablo 3 idiomas. Pero ¿de qué me sirve? ¿De qué me vale? Nada. Hermano Filemón, el versículo 20, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Conociendo el carácter de Pablo, es bien interesante. Cuando vemos las cartas paulinas, nos da la impresión de que fue un poquito fuerte Pablo con Filemón. Había algo ahí. Pero a veces, por ejemplo, si Filemón tenía una iglesia en su casa, ¿verdad? Si tenemos un ministerio, si tenemos algo, a veces alguien tiene que decirnos, hey, Joe, no estás haciendo esto bien. Y si tienes personas, si tienes esto, tienes que detenerte o tienes que hacerlo, o tienes que acercarte más al Padre. En amor, Pablo le dice, estás cometiendo un error y eres líder, eres jefe de familia, eres padre, y si no arreglas esto, lastima tu relación con el Señor. Te lastimas a ti mismo. Y el enemigo se mete, mira, ahí, sin darse cuenta uno. Aunque no deberías cobrarme nada, porque ya tienes muchas bendiciones, y muchas de esas bendiciones a través de mí, favor y gracia. Si me tienes que cobrar, ¿quién le va a cobrar a Pablo algo así? Cuando tú le dices eso, nadie. Porque a veces estas palabras que nosotros tenemos que decir hacen caer en tiempo a los hermanos, a otras personas. Si hay un hermano que se está quejando conmigo, el trabajo, ¿qué es esto? Por ejemplo, y le digo, mi hermano, pero tienes trabajo. Gracias a Dios tienes trabajo. No todo el mundo tiene trabajo. Eso como que hace como que, es verdad, tengo trabajo. Ay, que los niños, la casa. Mi hermano, pero tienes los niños, los tienes saludables. A propósito, esa situación hace 1 o 2 semanas del papá que mató, el papá que mató a la mamá, escucharon que hubo un tiroteo en una comunidad aquí y el papá mató a la mamá. Qué horrible. El niño llamó a la policía. El niño era compañero de mi hijo en la escuela ahí. Mi hijo lo conocía. Y ese niño, por ahí sí. Y ese niño, hace 1 año o 2 atrás, lo habían expulsado porque estaba haciendo bullying a otros niños. Entonces ahora uno piensa y dice, wow, ¿qué habría estado pasando él en su casa? ¿Qué abuso? ¿Qué situaciones? Horrible, horrible, horrible. Qué cosa, ¿verdad? Pero bueno, no me estoy saliendo, ya me quedan 2 o 3 minutos. Mira, al parecer la carta estaba redactada por Timoteo. Pablo habla de esto. Esta historia nos suena conocida. Mira, piensen en esto. Esta historia les suena conocida. Estoy terminando ya. Esta historia les suena conocido. Un esclavo huye, alguien clama por ti, alguien te ayuda. Este somos nosotros. Nosotros somos el esclavo. Nosotros somos Onésimo que nos fuimos debiendo. Y Jesús lo que hizo. Jesús en el sacrificio abogó por nosotros. Jesús
Si nosotros somos Onésimo, si nos identificamos con Onésimo, Jesús dijo, yo voy a dar por él, yo voy a hacer por él, por ti, por mí, yo le voy a dar vida, yo pago el precio. Si él debe algo, yo pago el precio. Nosotros somos ese. Qué interesante que en el versículo 16 le dice Pablo, acéptalo como un hermano, no como un esclavo. Así somos nosotros. Nosotros no somos esclavos ya a nada. A nada. No hay, claro, hay situaciones que tenemos que romper, pero nosotros no somos esclavos a nada porque el Espíritu Santo en nosotros no lo permite, nos protege, nos ayuda. No importa lo que te digan, no importa lo que te señalen. Mira que ahora está siguiendo al Señor, se cree santo. No tiene nada que ver. Ahora el Señor está en nosotros, nos defiende. Nosotros fuimos Onésimo. Nosotros fuimos esclavos. Nosotros nos fuimos huyendo. Pero el Padre, pero el Hijo, pero el Espíritu Santo, en nosotros el Espíritu Santo nos defiende, nos ayuda, nos protege. Y ahora nosotros podemos disfrutar esto. ¿Hay situaciones? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Se van a acabar? No. No. No hay que estar esperando. No. Pero alguien dio su vida, alguien abogó por nosotros y hizo una carta. Toda esta Biblia es una carta de amor. Toda esta Biblia es una carta útil para nosotros. Recíbelo como a tu hermano, no como un esclavo, dice el versículo 16, porque él ya no es un esclavo. Jesús, que dio su vida, hace eso por nosotros. Nosotros no somos esclavos ya, mis hermanos. ¿Pero qué somos? Tenemos que decidir qué somos. Cerrando ya con esto. Nosotros tenemos que decidir qué somos. Amor, perdón, paciencia, esclavitud, problemas, situaciones. Nosotros tenemos que decidir qué somos. Y mira, y esto no tiene nada que ver con lo que alguien diga que tú eres o no eres. Nadie puede darte una identidad a ti. La identidad la tenemos en el Señor, Cristo. Nadie nos puede identificar en nada. Nosotros somos útil, somos Onésimo. Útil para el reino. Éramos inútiles, como dijo Pablo, éramos inútiles. Es interesante porque esta carta nos representa mucho a Cristo. Eras inútil. Él era inútil, pero ya no lo es. Ahora es útil. Nosotros nos convertimos útiles para el reino, para el evangelio en Cristo, cuando Él hizo eso. Y mira, lo cargamos, no lo perdemos. Usémoslo, nosotros tenemos eso. Con gracia en nuestro alrededor, en nuestro medio ambiente, tenemos ese potencial. Voy a terminar